Aquí está con nosotros Rafael Pulán en QTF. Veía el tema que vas a tratar el día de hoy y a mí me apasiona en varias partes, porque creo que se puede discutir mucho el orden y la forma en la que escribió Dante los círculos, pero el noveno creo que sigue siendo el que merecen ya no solo tres, sino muchos más, Rafael. No sé lo que tú opines. Muchos más, porque están tan bien, Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Primero, ahorita entramos a lo bueno. No nos había tocado estar juntos, ¿verdad? Creo que no, y es una tristeza porque yo que Sí. te escucho y te sigo, sí es una joya el poder platicar contigo en un día como hoy. Sí, qué bueno y de este tema, Gonzalo, que dices que te gusta mucho. Fíjate que La Divina Comedia es un libro atemporal, Gonzalo. Ujú. Es un libro que a pesar que tiene más de 600 años, podemos aplicarlo al día de hoy. Y ya ustedes me dirán a quién pondrían en qué círculo. ¿Te late? Vamos a darle porque hay que resumir este viaje de Dante por el infierno, que no es poca cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. A la mitad de la historia de su vida, que al final no terminó siendo la mitad de la historia de su vida, hasta donde recuerdo la escribió y en unos cuantos Sí. meses más se lo llevó el pintor, ¿no? ¿Sabes qué, Gonzalo? Es que él quizá, hay muchas cosas que no sabemos de Dante. Quizá él empieza a escribir entre 1300 y 1304 y termina de escribir hasta 1321. Entonces son Uh, casi 20 años. Ujú. Hay muchas cosas que no sabemos de él, pero mira, de manera muy resumida para ya meternos a este infierno dantesco y describirles qué es lo que vio Dante en el otro mundo, podría decirte, Gonzalo, que la Divina Comedia es una alegoría de la vida humana, mostrándote un viaje para que puedas alcanzar el paraíso y te hace una advertencia de cómo alejarte de la vida corrupta. Eso sería de manera muy resumida. Ahora, ahora veremos en dónde nos va a tocar estar, ¿eh? Sí. Obviamente, Gonzalo, nuestro personaje principal es Dante, pero pocos saben que en realidad hay tres personajes principales. Dante, su amada Beatriz, que fue un amor ahí de juventud que había muerto muchos años antes, y un poeta romano, que era un ídolo literario de Dante, el poeta Virgilio. Que es el Y acompañante hacia el infierno, ¿no? exacto, él lo va a acompañar en la parte más famosa, el infierno. Porque hay que nos cuente la gente que nos escucha quién se aventó el purgatorio y quién se aventó el paraíso, ¿eh? Que no es fácil de leer la Divina Comedia porque está lleno, perdón, de símbolos, tiene muchas interpretaciones, Gonzalo. Ujú. Y tiene símbolos, referencias a personajes históricos, lecciones morales, filosóficas, personajes y elementos mitológicos. Es muy complicado. Y además, tiene muchos elementos que nos siguen intrigando. Por ejemplo, el número 3. El número 3 lo repite mucho. Empieza, como bien dices, en la mitad del camino de su vida, dice Dante. Y ve tres fieras. El viaje empieza cuando él ve tres bestias. Va a tener tres guías en las partes del infierno, en el purgatorio y en el cielo. O sea, también hace tres paradas. Y además empieza este viaje en 1300. Y además está dividido en 99 cantos más uno introductorio. O sea, 33 más 33 más 33. Que esto también es un número interesantísimo porque bueno, son los grados masónicos, la edad de Cristo, en fin, hay muchísimo que queremos saber de la Divina Comedia y probablemente nunca sepamos, ¿no? Pero también yo creo que refleja la tristeza que sentía Dante en el momento en el que empieza a escribir. Ya un momento en el que él había perdido a su amada Beatriz, había perdido a su patria porque lo terminan desterrando de Florencia después de que él había ido a la guerra para defenderla, había sido funcionario público y por intrigas políticas lo terminan expulsando. Y pasa lo que dices, Gonzalo, algo con lo que cualquiera se puede identificar. En un momento de tu vida te sientes como Dante. A mitad del camino de mi vida me encontré en una selva oscura porque mi ruta había extraviado. O sea, Dante se da cuenta que está perdido y va a poner como una selva, un bosque espeso, su desesperación, su tristeza, algunos dicen su depresión, y de pronto ve la luz divina de la salvación. Pero Dante no puede llegar a ella porque aquí aparecen tres bestias, un león, una loba y una pantera, que Dante no las puede evadir. Son representaciones de la lujuria, de la codicia, de la soberbia, de sus pecados. Esto es importantísimo porque tus pecados son los que no te permiten alcanzar la luz divina. Y Dante implora ayuda al cielo y
aparece Virgilio, que lo han enviado. Virgilio, este poeta que escribe la Eneida, un poeta romano, este poeta que le da origen, de hecho, a Roma, este poeta que había profetizado el nacimiento de Cristo. Y en la Edad Media, finales de la Edad Media, que es cuando se escribe esta obra, que va a inspirar a muchos renacentistas, que es el periodo que viene después, se decía que Virgilio era el más cristiano de los poetas paganos, porque incluso había profetizado el nacimiento de Cristo. Él dice, un día nacerá un niño, un día nacerá el Salvador. No dice más, pero bueno, se le considera el más cristiano de los poetas paganos. Llegan a la entrada del infierno en la búsqueda de la salvación. Y lo primero que ve Dante es una inscripción: abandonad toda esperanza a aquellos que entren aquí. Esto en la Edad Media era brutal, porque la esperanza era importantísima. La vida era corta, era incierta. Además, 1300, Gonzalo, es cuando llega la peste negra. En fin, se vienen cosas terribles. La esperanza es importante. Y entran al vestíbulo del infierno y lo primero que ve es a la gente que no se comprometió con nada, como un papa, el Papa Celestino V, que había renunciado a su cargo. Y Dante dice, bueno, es que aquí va a estar la gente que no se compromete a nada, que no alza la voz ante la injusticia, que vive su propio infierno por culpa de ellos y además perjudica a otros. El apático, entonces, en pocas palabras, ¿no, Rafael? Que podríamos ponerlo en estos tiempos. El que, pase lo que pase, mientras a mí no me afecte, me da igual. Exacto, exacto. Este pensamiento terrible de como a mí no me afecte, como a mí no me están persiguiendo, como de mí no se están burlando, pues yo no voy a alzar la voz, ¿no? Hasta que te toca a ti. ¿Qué va a pasar si eres así? Pues te van a estar persiguiendo abejas, avispas y bichos para picarte y tú vas a estar condenado a perseguir una bandera en blanco, la bandera de la nada. Y bueno, cruzan el río Aqueronte, llegan al primer lugar del infierno. No es un lugar de castigo, es un lugar, de hecho ahí vive Virgilio. Hay personajes paganos cuyo único pecado es no haber sido bautizados. Muchos virtuosos, otros no tanto. Está por ahí Julio César, Anaxágoras, Diógenes, Ovidio, Saladino, Julio César, te digo Aristóteles, Homero, Platón, Sócrates. Por ahí dicen que también estuvieron varios personajes bíblicos, pero Jesús bajó y los rescata. Bueno, avanzan. Están los lujuriosos después. Dante ve a Cleopatra. Esto es fabuloso, porque en la Divina Comedia es como la película de Avengers, de Endgame, donde que ya aparecen todos. Sí, algo así. Y eso al mismo tiempo, Gonzalo, hace difícil leer la Divina Comedia, porque también hay personajes que, vaya, si no los conoces, dices, ¿quién será? ¿Quién sabe? ¿No? Ven a París, por ejemplo, en el Círculo de los Lujuriosos, a Helena de Troya, ¿no? O bueno, Helena de Esparta, mejor dicho, ¿no? A Tristán, Lancelot, Francesca da Polenta y Paolo Malatesta, dos personajes famosísimos de la época que habían cometido adulterio. Bueno, personas que abusaron de su sensualidad, dice Dante, y por no poder controlar estos impulsos, tú vas a estar azotado por el viento y el viento no te va a dejar controlar las acciones de tu vida. Siguen avanzando, Gonzalo, pasan por los golosos, ¿no? A los golosos los persigue un can de 3 cabezas, el famoso Cerbero, y los está tratando de morder, bueno, porque no controlaron su amor por la comida. Y en el cuarto círculo Dante descubre una terrible verdad. No puedes ser completamente bueno ni completamente malo. El chiste es encontrar un equilibrio en la vida. Porque, a ver, aquí está la gente que acumuló riquezas, que no se pudo desprender de las cosas que tenía, y la gente que gastaba y gastaba y gastaba. Los dos grupos caminando en direcciones contrarias, cargando el peso de lo que acumularon en vida y condenados a preguntarse eternamente, ¿tú por qué gastas? ¿Tú por qué acaparas? Tratando de entender a sus contrarios. Aquí es donde empieza la gente mala, Gonzalo. La gente de verdad mala, la gente que estos anteriores son los que no se saben controlar, pero del quinto en adelante es la gente que le gusta ser mala, ¿no? Los peleoneros, por ejemplo, están aquí. La gente que tiene el pecado de la ira, que Dante dice esto, la ira se contagia, El pecado de la ira se contagia. Muchas veces tú sales no con la intención de pelear, pero alguien hace que tú discutas. Dirían ahorita, contagias la energía baja, como estábamos hablando hace un rato. Ándale, sí, sí. No, y a ver, tú decías, ¿y qué pasa si veo a alguien que me cae mal en la tele? Es esto, es el pecado de la ira. Y bueno, vamos a avanzar en estos 3 círculos que son muy complejos, porque Dante le dedica casi la mitad del infierno a los últimos círculos.
El octavo se divide en 10 fosos con distintos castigos. Imagínate, están los brujos, los que creen en la astrología, los corruptos, los hipócritas, los ladrones, los intrigosos, los falsificadores. Pero en el noveno, Gonzalo, ¿cuál es el pecado más grave de todos? Aguántame, Rafael. Déjame ir a pausa y regresamos a hablar del noveno, que es mi círculo favorito. Le decía a Rafael Polán que el noveno círculo del infierno es mi favorito, sobre todo por la carga emotiva, pero también por los personajes que de manera muy certera puso ahí Dante, Rafael. Sí. Miren, el noveno círculo está dividido en 4 zonas y van a poner en resumen a los traidores. Para Dante ese es el peor pecado. Divididos en los traidores, por ejemplo, a la familia, los traidores a la confianza, los traidores a los benefactores, los traidores a la patria. Por ejemplo, se encuentra a Caín, que había matado a su hermano Abel. Se encuentra a malos gobernantes, como el papá de Cleopatra, Ptolomeo Auletes, le decían el flautista. El tipo no hacía nada, ¿no? Más que estar en fiestas y bueno, Egipto en la ruina. La gente que traiciona a su país, la gente que traiciona a su familia, la gente que traiciona a la gente que cree en ti, que te quiere. Por ejemplo, dice Gonzalo, ¿a quién pone ahí? A Judas, al mismísimo Judas, a Bruto y a Casio, los asesinos de Julio César. El peor pecado para Dante es traicionar a la gente que te quiere, a la gente que cree en ti, a la gente que te da una oportunidad. Ese es el peor pecado. Ahí se las dejo, ahí se las dejo. Y luego seguimos este viaje, Gonzalo. Luego los llevo al purgatorio y vemos qué pasa en el paraíso en otro programa. Me parece muy bien y ahí se las dejo. ¿A quién pondrían ustedes en el noveno círculo del infierno? Y que además sepan que van a estar ahí por traidores. Bien decía Casio a Bruto en Julio César de Shakespeare, la culpa no está en las estrellas, sino en nosotros mismos y nuestras acciones. Así que bien que el traidor sabe que lo es, Rafael. Sí. Aquí en este momento del infierno ya la gente sabe que está haciendo mal. No es porque no me pude contener, no es porque no sabía, que Dante incluso castiga la ignorancia, ¿eh? Sí. La ignorancia la castiga, pero el hacer las cosas sabiendo que estás haciendo mal y con un cinismo descarado es el peor pecado para Dante Alighieri. Rafael, te mando un gran abrazo. Me dio mucho gusto Igualmente, platicar de este Gonzalo. tema contigo. Igualmente, un abrazote. Un